Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con las conversaciones con analistas políticos, cientistas sociales, sobre el actual panorama de la política en la República Dominicana, tenemos el lujo de contar con Olaya Dotel, politóloga y una experimentada analista y académica. Vamos primero a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Olaya, qué bueno que estés aquí. Así, mejor con esa sonrisa, para alegrar la tarde. Ayúdame a entender esta madeja. El panorama político se encuentra más que enmarañado. Vemos lo que está pasando en el PLD, vemos lo que está pasando en la oposición, con cierto énfasis en el PRM, que parece que hay divergencia de punto de vista, lo que podría pasar con los partidos alternativos, las fuerzas nuevas, y gente que dentro de la misma, tanto en instancias de la gobernanza como la municipalidad, parece que ha comenzado a entenderse con los reeleccionistas, e incluso en la sociedad civil hay uno que otro que se ha guiñado un ojo con la posibilidad de un cambio en la Constitución. Vamos a ver cómo tú me echas una lectura a todo eso. Mira, yo creo que esta es una conversación que tú y yo tenemos como por momentos. Pues la última vez que vine al programa hablamos sobre el tema y recuerdo que te había dicho que no me cabía dudas de que Danilo Medina tenía la decisión de modificar la Constitución y repostularse. O sea, que aunque no tuviera los números en ese momento, pero la decisión estaba. Venía de lejos todo esto. Exactamente, esto no explotó ahora, esto es un proceso que se ha construido y que si no se ha concretado en lo inmediato es porque todavía no le dan los números o no le han dado los números. No sabemos qué va a pasar mañana. Hoy, porque cuando estamos pasando tu programa es hoy viernes. Ok, sí. Perfecto. Bueno, no sabemos. El punto acá, aquí hay varias cosas muy interesantes que están pasando. Uno de ellos es que por fin se está dando, tú lo decías en la introducción, una especie de diferenciación dentro de diferentes actores políticos. Eso es bueno, porque por mucho tiempo dentro del sistema político dominicano se llegó a tener la creencia de que todos no solamente eran lo mismo, sino que todos tenían los mismos planteamientos, la misma propuesta y el mismo discurso. Y sobre todo querían lo mismo. Entonces, aquí hay un elemento que está permitiendo generar diferencia. Ese elemento son dos: la modificación de la Constitución para el solo hecho de beneficiar a la reelección, que eso por tanto, y el tema de la propia reelección en sí. Entonces, estos dos elementos han generado posicionamientos diferentes en los actores. Entonces, si pensamos desde el punto de vista democrático y lo que implica reformar y modificar el pacto colectivo en función de los intereses, de unos intereses individuales, lo que eso significa políticamente y para la democracia, entonces lo interesante es preguntarle a los actores qué posición tienen con respecto a eso. O sea, no estamos hablando de que independientemente de que sean afectados los intereses de las aspiraciones de Leonel Fernández en este caso y de otros aspirantes más a la presidencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de esos intereses, lo cierto es que hay una situación que nos afecta a todos, que es que ese pacto, que es colectivo, se ha modificado de esa manera, se ha edificado para eso y además de qué manera. Cuando tú hablas del pacto, hablas de la Carta de la Constitución. Magna, que es como un poco el pacto social en un país. Exactamente. Entonces, tenemos por un lado el para qué y luego el cómo. El cómo es a través del pago de sobornos, reconocido incluso
por legisladores de la propia corriente reeleccionista. Cuando le decía a un legislador, a una periodista, que dice, no eres suiza, tú sabes cómo lo vamos a conseguir. Entonces, aquí hay una sincerización de que se va a obtener, en este caso, la reforma de la Constitución de la forma que sea. Y cuando tú dices lo que cueste. Ha servido para como decantar y ver qué posición asume cada quien, ¿cuáles posiciones con sus matices tú observas en estos momentos entre los principales actores políticos? Mira, por un lado tenemos a un Partido Revolucionario Dominicano que fija posición con el danilismo. En este caso el PRD. Se adhiere completamente. Totalmente. O sea, lo que ustedes digan, ahí voy yo, más o menos. Sí. Tienes, por otro lado, a un Hipólito Mejía, que se había mantenido de alguna manera, ¿cómo te digo? Yo voy a decir que indescifrable, pero lo cierto es que se le había visto con una cercanía sospechosa al danilismo. Y de hecho hoy él se reserva cualquier comentario, declaración y participación en eventos contra la reelección. Entonces de alguna manera él está fijando posición de que él realmente no está en desacuerdo con la reelección. Aunque lo precisó y dijo, de todas maneras, eso no va a pasar, y ya, ¿no? Y no perdamos más tiempo con eso. Mostró, yo no sé qué tanto está convencido de que eso no puede pasar, que no se va a reformar. Bueno, el punto es que él dirá que no puede pasar, pero pero como tú señales, menos beligerante contra. Exactamente. Y tampoco beligerante que no va a tomar partido de la actividad que hay convocada para ahora viernes. Entonces, tú tienes, por otro lado, a un Partido Revolucionario Moderno que ya ha fijado posición contra la reelección, y quedan entonces los otros partidos de oposición. Ahora bien, también otra precisión ahí, porque el senador José Ignacio dijo que aunque ellos tienen una posición contraria a esa reforma, que Luis Abinader había actuado a título personal, que sí, no es claro, el partido que ha convocado la protesta. Claro. O sea, hizo esa precisión. Claro, porque efectivamente fue así, no fue una decisión institucional que no pasó por los organismos del partido. Esta fue una decisión particular de Luis Abinader. Y eso es interesante porque hasta ahora Luis Abinader se le ve fundamentalmente como un candidato a la presidencia. Pero siempre se ha mantenido reserva de verlo como un líder político, de alguien que viene que está relacionado familiarmente con un dirigente político que tenía aspiraciones y que ha ido construyendo poco a poco un lugar en la política dominicana. Pero los liderazgos se construyen cuando tú eres capaz de representar los intereses de otros sectores poblacionales. Que cuando tú tienes acto de presencia, tú estás hablando no solamente por ti y para ti, estás hablando por otros. Entonces yo creo que este momento pudiera posibilitar que Luis Abinader dé el paso de un candidato con muchas posibilidades a un líder político. Bueno, se ha visto en coyunturas históricas que alguien, por una decisión que toma, se apalanca y se convierte en un líder con muchos seguidores en un momento dado. Claro, porque tiene que ver a quién se sienta representado en un momento determinado. O sea, hay momentos políticos donde la sociedad tiene grandes momentos de indefección y que requieren un interlocutor o unos interlocutores. Y ese es el papel de los líderes en términos generales. O sea, ¿tú piensas que te parece oportuno, prudente que Luis Abinader haya convocado esa protesta? A mí me parece que sí, porque él estaría actuando en contra de la modificación de la Constitución. Yo creo que no hay que tenerle miedo a coincidir con los adversarios. Lo que hay que tenerle miedo es a coincidir con determinados temas, con determinadas demandas o con determinados posicionamientos políticos. Con eso sí que habría que tener cuidado, porque eso es lo que te va a dar legitimidad o no. Ahora, los sistemas políticos en un régimen democrático está llamado a la construcción de alianzas y a coincidir
incluso con los adversarios políticos, porque se supone que en el sistema político y en democracia no hay enemigos, hay adversarios. Y los adversarios tienen incluso momentos de acercamiento. Entonces, puede haber convergencia en unos puntos determinados y en otros no. Exactamente. Entonces, ya tú me has identificado la posición de Hipólito, la posición de Luis y un poco la de PRM. ¿Cuáles otras tú dices que se han decantado y se han identificado ahora? Bueno, yo creo que le tocaría tener un posicionamiento mucho más firme a otros actores que forman parte del sistema político de los partidos tradicionales, aunque de los partidos pequeños, pero ya por el tiempo que tienen dentro del sistema ¿Como cuáles, político, por ejemplo? como por ejemplo en este caso Guillermo Moreno y Alianza País. Exactamente, y la misma MINU, que a pesar de que su organización política recientemente fue aprobada por la Junta Central Electoral, no obstante, ella ya tiene una trayectoria dentro del sistema política. Entonces, yo creo aunque que ambos partidos y ambos líderes que tú mencionas, ellos han sido muy firmes en oponerse. Ahora, no los he visto convocando a protestas ni esas cosas. Exactamente. Yo creo que es un momento que pudiera ser que mucha gente que se le ha intentado unir coincidan en este momento. Entonces, aquí va a depender de la inteligencia política de Luis Abinader en este caso, y que es de las corrientes que con mayor cantidad de seguidores dentro de la oposición, su manejo y los niveles también, de alguna manera, por decirlo así, de cederle también espacio a los otros representantes de otras organizaciones políticas. Yo creo que es un momento interesante, que si se maneja con inteligencia política, pudiera terminar generando lo que con una conversación normal y tranquila no se ha podido conseguir. Entonces, las crisis tienen esas cosas interesantes. Te pueden tornar más creativo, más visionario, ¿verdad? Hay algo interesante en todo esto, Olaya. Mucha gente ha dicho, Luis ha llamado y va a ir al Congreso. Leonel, que se supone que es el más interesado en todo eso, él ha enviado a otros. Él no se ha presentado. ¿Debe presentarse Leonel Fernández? Muchos dicen no, porque entonces dirían que va a provocar. Pero entonces corre el riesgo de que quien lidere cualquier movimiento contra esa reforma de manera absoluta o por lo menos de manera más preponderante sea entonces Luis Abinader y no él. Bueno, yo creo que no solamente por eso, o sea, además de aprovechar esta coyuntura política, él ha estado promoviendo una ola dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana que requiere un mayor nivel de visibilización de su persona, no solamente de su nombre y de seguir actuando en su nombre. Que sea más frontal. Se requiere su presencia física ya en el territorio. Yo creo que efectivamente, tanto para darle un espaldarazo a su propia gente que se le ha estado jugando por él, como también para aprovechar este momento político que él ha construido por mucho. Porque si bien es cierto que la posición de la oposición, en este caso tanto del PRM como Frente Amplio, han impedido que se concretice la reforma a la Constitución, no se puede negar que también la posición firme de la corriente leonelista también ha jugado un papel importante y de hecho han sido los más beligerantes en el territorio. Entonces sería aprovechar los frutos de su propio esfuerzo, de su propia corriente. Entonces yo creo que pienso al igual que tú, que es momento de que el camarada Leonel Fernández descienda los escalones de Funglode y llegue hasta los linderos del Congreso Nacional. Sobre todo, porque una de las cosas que se le achacan y quieren estigmatizarlo con eso, diciendo que él nunca ha sido un líder como firme y que a la hora de la verdad recula. Sí. Que no lleva la cosa hasta el final. Que en el 15 habló mucho y dijo que después se rindió. Y también trae consigo una imagen de distancia con el pueblo. De la gente. Con la gente en términos generales. Porque hay que recordar que en sus últimos años de gobierno, él efectivamente mantuvo distancia, tenía poca presencia. Bueno, el dadilismo aprovechó muy bien eso y marcó esa diferencia que tú puedes decir, bueno, he trabajado o no.
pero lo cierto es que la gente, si compara a Danilo con Leonel, siente a Danilo mucho más cercano. Eso es así. Y en eso él le ha comido los caramelos a Leonel. Exactamente, y en eso, y bueno, y justamente sobre esa idea es que ha trabajado Danilo Medina su imagen desde el inicio de su primera gestión. Por tanto, es fundamental para el proyecto leonelista, se quede o no dentro del PLD, que efectivamente descienda los escalones y vaya al territorio. Bueno, habrá una segunda etapa, probablemente hoy, cuando estamos transmitiendo este programa, que hay convocada, que según Farideh Raful resultó rara, extraña esa convocatoria, la Cámara de Diputados. Muchos dicen que puede ser ya hoy que se somete ese proyecto, hoy viernes. Habrá una etapa que va a obligar a que se reúnan todos los que no están con ese proyecto, aunque se odien o se quieran o no se quieran. Es decir, los diputados de los partidos más pequeños, Frente Amplio, Alianza País, o sea, ahí está Fidel Santana, Fidelio de Pradel, gente del PRM, de los dos grupos, de los tres grupos, y la gente de Leonel tienen que sentarse y tomarse un cafecito. Bueno, porque yo creo que por separado no les iría bien enfrentando al otro grupo. Claro que sí, sobre todo. Porque esto tiene que darle esto tiene un mensaje muy concreto. Si logra Danilo Medina vencer todos los obstáculos en términos de imagen pública, falta de legitimidad, acuerdos, reforma de la Constitución, y logra repostularse, ¿qué no hará para conseguir mantenerse en el poder y poder ser reelegido nuevamente? ¿Qué no hará Danilo Medina? A ver si te entiendo. Tú dices, esta coyuntura es difícil para Danilo. Si logra que se apruebe el proyecto, que se reforme la Constitución y ser el candidato del PLD, y pese a todos los problemas que ha tenido, vuelve con un cuatrenio, gana, ya sería mucho más fácil pensar que pudiera seguir más allá del 24. Eso. Bueno, no decía eso, no, pero tanto. Eso es seguro. ¿Tanto eso así? Es seguro. Pero claro que sí. Mira, si él llegó a la presidencia diciendo que eran 4 años y nada más, después de 4 añitos más que no era suficiente, pero que más llaman y nunca. Y ahora y vemos que otra vez, entonces, ¿qué le dice a uno que no va a estar ahí, o que piensa estar ahí hasta que el cuerpo se lo permita? Porque a lo que estamos asistiendo es a la consolidación de un gobierno autoritario que hace rato se llevó consigo, tanto él como Leonel Fernández, todo el sistema judicial, todo el poder judicial, a partir de la reforma del año 2010. Se llevaron consigo el sistema judicial. Tienen control del Congreso hace rato, pero ese control del Congreso también ha sido construido sobre la base del control de la Junta Central Electoral. Porque hay que recordar que Danilo Medina se juramentó sin una sola acta. Yo no digo que haya perdido, lo que yo digo que no hay evidencia de que ganó. A nadie le contaron los votos. Entonces, a todo el que se juramentó sin que le contaran todos los votos. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a una situación donde no tenemos justicia, donde el Congreso está en manos del Partido de Liberación Dominicana. Ya salía un Congreso dividido, es verdad. Y vamos a unas elecciones con una Junta Central Electoral adversa que se requeriría un gran caudal de votos para que no haya dudas y que se dificulte cualquier acción por parte del oficialismo para mantenerse en el poder, no importa que haya perdido, porque esa experiencia la tuvimos. ¿Tú piensas que la oposición debería trabajar para construir una alianza de tal magnitud y buscar y convencer a la población de que sea un triunfo aplastante, como por nocaut, como dirían en boxeo? Como fue en el 78. Que por más que quisieron, no era posible. No fue posible. Entonces, de la única manera que
se le puede ganar a un Danilo Medina que se siente ya ganador por haber ya modificado la Constitución, y que si va a unas primarias con Leonel Fernández, a nadie le cabe duda de que hará uso de todos los recursos del Estado para él en este momento sí aplastar a quien alguna vez lo aplastó. Internamente él tiene la mayoría por mucho por encima de Leonel. Bueno, tiene el comité político. Y el central. Y el central es que mueve los intermedios. O sea, por eso es que Leonel quizás no quiere competir. Preferiría no competir con Danilo porque se expone a una humillación. Pues sí, es así, como tú lo señalas. Bueno, hay muy poca posibilidad de que Leonel Fernández gane de todas formas en una primaria, ya sea por votos o por el uso de los recursos del Estado. O sea, de buena lid o en mala lid, como quiera. Vamos a poner un puntito ahí que me están pidiendo en la primera pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de los posibles rejuegos con que contaría Leonel Fernández, dentro o fuera del PLD. Vamos a la pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con Olaya Dotel, politóloga y académica. Entonces, ¿cuáles posibilidades tú le ves de rejuego al presidente Leonel Fernández? Ha sido 3 veces presidente, aspira a una cuarta. Las opciones de él dentro del PLD, si pasa la reforma y si Danilo aspira, se le achican. Sí. ¿Qué podría hacer? Se reducen bastante. Entonces, él tendría, para mí, posibilidad para el 2024. 2024. ¿Por qué razón? Porque me parece que si sale del partido no puede ser candidato porque la ley de partido se lo impide. No, hay un bajadero. Hay un bajadero. Que es, tú puedes, eso es lo que se dice que yo he estado estudiando, ya lo adelantó en un momento Melania Paredes, declararte candidato independiente, pero tendría que contar con un porcentaje de comité de apoyo en una parte importante del territorio que yo, no, si mal no recuerdo, es 30 o 40%. Eso lo puede hacer porque fue presidente y tiene gente. Bueno, y luego se te pueden adherir para apoyarte fuerzas políticas reconocidas. Bueno, y en ese pero él no puede ingresar a un partido. Bueno, y en ese sentido hay una fuerza política que ha estado buscando su líder, que anda buscando un nuevo líder, y ha sido el partido que históricamente ha representado los sectores conservadores. Y el leonelismo, desde hace bastante tiempo, ha estado construyendo esa relación con los temas de interés de los sectores conservadores del país. Sí, Leonel se convirtió en el líder más representativo de la Así es, y el Partido Reformista lo está esperando con los brazos abiertos. Aunque se tiene un candidato rockero ahora. Sí, vi la foto. Pero por lo menos está más que el camarada de Higüey. Ahí se pararon las aguas. Ese fue cambio radical, ¿verdad? Sí, pero por mucho, por mucho. Bueno, entonces esas serían las opciones más o menos. Yo creo que se convertiría en el representante de los sectores, del sector conservador en el país. Más definido, porque de hecho lo es. Y sí, pero de hecho me parece que hay una corriente dentro del Partido Reformista que ha estado propugnando por una alianza con el leonelismo. Entonces yo creo que ahí hay una gran posibilidad de acuerdo político y que, bueno, a lo mejor se cambian el nombre o mantienen el nombre, pero para el 2024 yo, estando Leonel Fernández fuera del Partido de la Liberación Dominicana, en caso de que eso sucediera, yo entiendo que no sería la muerte política para el Y no habría ya, Olaya, un agotamiento pensando en el 24, independientemente de lo que ocurra ahora, en este cuatrienio que viene, de liderazgo ya que han estado tantas veces exponiéndose y que incluso, por más que se quiera, el peso de los años está ahí. Yo creo que ya, por ejemplo, Hipólito Mejía, yo creo que ya si no resulta ahora su proyecto, sería difícil que pueda aspirar con posibilidad en el 24. ¿Cómo era que decían Balaguer? Que mientras respire, decían su gente, y él asentía con eso. Sí. Mientras respire, que nadie aspire. Exactamente. Y ese literal se llevó ese partido a la tumba. Pero de hecho,
todas las figuras políticas, o la mayoría de las figuras políticas, vamos a relativizarlo, la mayoría de las figuras políticas que hoy no son visibles, dejamos de verlo, es porque están enfermos en su casa. Caramba, no me digas eso. Se están muriendo, tienen un problema grave, o sea, hasta donde yo sé, y te puedo mencionar 2 o 3 nombres, bueno, prefiero no hacerlo, pero hay 2 o 3, o sea, dirigentes, por ejemplo, políticos tradicionales del Partido de la Liberación Dominicana, no fue que decidieron hacer otra cosa con su vida, es que están atendiendo su salud. Entonces, están retirados por la fuerza claro, de la necesidad. Entonces, más allá de la coyuntura política de este momento político, más allá de eso, hay dentro del sistema político dominicano una cultura presidencialista autoritaria. El presidencialismo es una corriente de pensamiento y una digamos, una expresión del régimen político donde se le da mayor preeminencia a la figura del presidente. Eso no necesariamente es malo, no necesariamente lo es. Porque hay unos teóricos que plantean que se requiere una presidencia fuerte que garantice la implementación de las políticas. Y que lo que se haga, se decida, se haga. O sea, como un gerente del gobierno. Exactamente, un buen gerente. Está esa mirada, pero por otro lado, está ese presidencialismo autoritario que se coloca por encima de los demás poderes y sustituye, por tanto, las políticas. Entonces, la voluntad del presidente se convierte en la política. Esa voluntad momentánea que responde a intereses muy concretos en un momento determinado, se convierte en una decisión de Estado. Y eso, en términos institucionales, es extremadamente, perjudica a la democracia y perjudica sobre todo porque se comienza a gobernar no en función de los intereses de los diferentes sectores poblacionales. Se anula la representación del soberano, que en este caso es el pueblo, y se sustituye por esa voluntad que no se ve como una dictadura, porque hay Congreso, porque formalmente hay instituciones. Hay un Estado de Derecho, hay unos derechos que funcionan, pero en términos de la vida, de la gestión pública, la voluntad del presidente está por encima de todo. Entonces, mientras eso no se modifique dentro del sistema político dominicano, no va a haber continuidad de políticas. Y no va a haber posibilidad de generar equilibrio entre los 3 poderes. Porque además eso tiene un problema, Olaya, que así como es en la cabeza, eso se replica. Así Cualquier es. pequeña institución en que llegue es un mandamás. Así y cuando es. ponen otro que viene, no importa lo que el otro hizo, inventa de nuevo. Y lo tienes en los ministerios, y lo tienes en los ayuntamientos, y tienes esa cabeza autoritaria, como tú bien señalas, en cada uno de los organismos del Estado. Y por tanto, tú tienes las direcciones del Estado cada vez más desvinculadas de las diferentes poblaciones, de la vida de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, en fin, de los pequeños empresarios, que han sido de los más perjudicados en estos últimos 20 años. O sea, si tú evalúas de dónde viene el crecimiento de la economía dominicana, no ha sido sobre la base del crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Son dos o tres renglones. Así es, y uno de los que más ha crecido es el sector financiero. Financiero, por un lado, el de la construcción, que es una economía extraña, porque tú ves que se está vendiendo media capital, pero se sigue construyendo. Sí. Y entonces hay una demanda, si se quiere, deprimida, y como quiera los precios no bajan. Es un capitalismo raro. Sí, porque hay un tema de lavado importante. ¿Tú piensas que por eso? Sí, hay un tema de lavado importante. Tú tienes ahí 2 elementos. Uno, todo el dinero que no es explicable y que viene o de la corrupción pública o del narcotráfico o el contrabando de otras cosas. Que igual es lavado. Exactamente, y es lavado. Cuando me refiero a lavado, me estoy pensando en corrupción pública realmente. Bien. Entonces, tú tienes esa situación en la economía. Y por tanto, eso te deforma el mercado de una manera terrible. Porque este es un mercado pequeño
donde el principal comprador es el Estado Dominicano. Entonces, a todo el que le va muy bien, a todo el que le va muy bien, es porque algún negocio tiene con el Estado. No, es difícil que otros puedan crecer en este mercado tan pequeño si no es apoyándose de alguna manera en el Estado. Entonces, para tú revertir eso y posibilitar una democratización de la economía, que es que los pequeños y medianos empresarios crezcan, se expandan y tengan una mayor participación en la economía del territorio, pasa sobre la base de que el Estado privilegie el apoyo de otras cosas, que invierta más en el territorio, véase elevar la calidad de los servicios, que los comerciantes no tengan que invertir tanto en el tema energético, que se resuelva el tema del agua, el tema de los residuos sólidos, pero que además impulse las actividades económicas en el territorio que sean capaces de generar valor agregado. Y eso no ocurre por un motus propio. Para que el modelo económico se transforme, tiene que haber una participación del Estado importante. Como pasó, por ejemplo, con el sector turismo en su momento, o la zona franca en su momento. Una ley para incentivar eso. Entonces, hay posibilidades y hay modelos económicos que te dicen que sí, que es posible hacer. No, porque ahí coinciden en esa parte del liderazgo del Estado, coinciden incluso los que apuestan a un Estado reducido, que son los que dicen neoliberales, pero ellos dicen que el Estado es quien debe ser líder con las políticas, las que ellos creen, y los demás que son más pro Estado también dicen que el Estado debe ejercer su papel. Ah, sí, sí, o sea, claro. Ahí coinciden todos. De que no crean. Ellos, eso tiene un límite muy importante y eso termina en sus beneficios económicos. Siendo esta una economía pequeña donde el Estado es tan determinante, la mayoría de los negocios de esos grandes es a partir del Estado, porque hasta los vicini. Sí, pero eso que te digo, que todos coinciden en que el Estado es fundamental. Claro, con diversas sí. visiones, claro, porque uno entiende que debe ser solo un líder y recaudador, y otros dicen no, que el Estado también debe hacer negocio, dar incentivos. Claro, está bien que dé incentivos si es a la élite económica, pero si es al territorio, no, eso es desperdiciar recursos, esas son dávidas, eso es clientelismo, eso no es modernidad. Eso hay que dejar que el mercado trabaje solo, pero cuando son ellos, no, entonces el Estado sí debe intervenir y debe también garantizar la inversión, que es lo que ha pasado históricamente, que el Estado terminando pagando los platos rotos de los malos negocios que se han hecho. Ya lo vimos con esas quiebras bancarias, ¿verdad? Las quiebras bancarias, a las caras. Zonas francas, a los dueños de zonas francas que se le han bajado una cantidad de dinero importante en determinados momentos, pero los pequeños productores, imagínate, es como ir a dar dádivas. Yo llegué qué sé yo, a La Línea, a un pueblo allá y me junté con. Pero no es lo mismo tener una política sabiendo que en Dajabón yo tengo tantos productores de miel, tengo tantos productores de leche y tengo tantos productores de fruta. Es decir, una planificación. Exactamente. Y que se sepa, en este año la mete sexta, el que viene sexta, una cosa planificada. Que yo quiero no impulsar que sea el la yogur. voluntad de alguien. Yo quiero impulsar el yogur en Dajabón. Pues yo sé que tengo que construir centros de acopio, que tengo que buscar tecnología para evitar retardar que la leche se cuaje. O sea, hay un montón de cosas que hacer, pero sin embargo, la gran inversión, la energía está puesta en las actividades económicas de la élite económica tradicional. Entonces, esos son de los grandes problemas que tenemos. Ahora bien, ¿tú piensas que los actores políticos que tienen más posibilidades de obtener el triunfo electoral tienen una visión clara de esas cosas como para comenzar a cambiar el modelo económico que tenemos? Yo creo que todo el mundo lo sabe, porque si lo estamos hablando, Sí, tú y yo no somos dos lumbreras. Pero de saberlo es una cosa. A ver, pero esto lo saben, porque yo he trabajado también con el gobierno.
Ajá. y he visto cómo el sistema de planificación territorial se aprobó, No, no. se le metió un montón de recursos. Insumos, y se aquí hay paró. muchas cosas identificadas, Exactamente. dianosticadas, que no se trabaja por falta de investigación. Entonces, lo que se requiere es voluntad política para implementar eso. Voluntad política que se va a expresar luego en el presupuesto. Si lo van a hacer, pues yo te digo una cosa, yo no tengo una bola de cristal, pero lo que se necesita para que cualquier gobierno tenga una política económica diferente y una forma de acercarse a la población de manera diferente, no es por motus propio que va a pasar. Va a requerir una importante movilización social y política. O sea, ese es el punto. Ningún gobierno fuerte en control negocia. Se negocia cuando se es débil. Cuando Leonel Fernández hizo lo del diálogo nacional, en el 96, cuando llegó, cuando no tenía Congreso y requería establecer acuerdos. Aquí los pactos, el pacto fiscal se comenzó a discutir en el año 2012 cuando llegó Danilo Medina y ahí pues terminó, desde que se asentó un poquito. Entonces, para que aquí se puedan construir pactos, se requiere... Y el famoso diálogo tripartito cuando va la guerra, que había una gran crisis. Exactamente. Cada diálogo y sobre todo, diálogo que generó acuerdo, es el resultado de la posibilidad de negociar. Y solamente se negocia en momentos de debilidad. Entonces yo creo que, por tanto, en este momento, donde ya estamos en una crisis política, donde ya hay una crisis de gobernabilidad, porque en el momento en que Danilo Medina y la corriente de Danilo Medina no ha podido manejar el Congreso a su antojo, incluso se ha paralizado la actividad del Congreso, esos son indicadores de crisis de gobernabilidad. Entonces, lo que estamos a las puertas de un proceso que no sabemos cómo va a continuar, pero sabemos cómo está comenzando. Está comenzando con, por primera vez en mucho tiempo, por primera vez, el partido de la Liberación Dominicana no es que esté dividido, es que quien gobierna no está pudiendo asegurar los resultados inmediatos de lo que se propone. Que eso es básico, Y por primera vez en mucho tiempo, espero que hoy pase, la oposición, mucha gente de la oposición, muchas organizaciones políticas de la oposición van a ir a la calle. Entonces, yo creo que aquí hay elementos interesantes que están pasando y que lo que va a posibilitar que el que gane, incluso si se queda Danilo Medina, no se quedaría con los niveles de fortaleza que tiene. Y se vería precisado a llamar al diálogo, a negociar, a pactar. Tendría que pactar. Bueno, además de los partidos políticos, en la sociedad, en las organizaciones, o la gente que pueda juntarse en cualquier pequeño comité o lo que fuere, ¿tú piensas que tiene claro que este es un momento importante para arrancar las reivindicaciones al Estado? Yo creo que el tema electoral lo ha minado todo, a tal grado que está dificultando que se coloquen otros temas en agenda, que sea parte de la agenda política, pero este es el mejor momento para colocar las demandas en esa agenda, porque justamente es un momento de debilidad, donde se está construyendo alianzas, y si los movimientos sociales quieren obtener reivindicaciones, está comprobado que los procesos electorales es el mejor momento para comprometer tanto a todos los aspirantes a gobernar. Ahí es como el hombre enamorado que promete, sí. Mira, que eso no tiene madre. Pero que hay que buscar esos mecanismos de presión para después que llegue. Sí. El que sea. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos 20 años es que hemos asistido a una gran debilidad de los movimientos sociales. Es la principal motivación que tienen los gobernantes para tomar medidas en beneficio de otros sectores, sobre todo vulnerables, es tener movimientos sociales con capacidad de generar presión e incluso crisis de gobernabilidad. Sí, para decir, bueno, aquí tiene que sentarte conmigo, si no, no te permito sosiego. Bueno, los piqueteros en Argentina.
Sí. Los piqueteros en Argentina tú no los ves, pero de repente te invaden las rutas. Nadie llega al trabajo. Mira, pero aquí hay pequeños ejemplos. Hace como un año atrás, todas las semanas nos pegaban 2 y 3 pesos al precio de los combustibles. Y la gente decía, bueno, sin embargo, Hubieres y otros comenzaron a llamar a protesta y comenzaron a bajar. Así Que mismo. no es al nivel que se espera, pero el gobierno como dijo, espérate, se me está armando un problema aquí. Que si no pasa eso, sabrá Dios en qué nivel estaría el costo del combustible en este momento. Porque nada, si las sociedades se quedan calladas, las aplastan, es así. Es así, Sí. es así. A mí me ha sorprendido en estos días escuchar los cuestionamientos a las movilizaciones que se han dado, cuando eso es parte fundamental de la democracia. Pero tú dices la que se han dado en el Congreso. En el Congreso y históricamente, incluso las que hizo Hubieres, hubo mucha gente que dijo que cómo va a ser ese desorden. O sea, la idea de que la protesta en el espacio público, claro que debe incomodar, porque si un objetivo que debe tener cualquier protesta es romper la cotidianidad de una sociedad. Para hacerse notar. Si no rompe la Pero que cotidianidad... igual, si es por el tapón, aquí vivimos en tapón todo el tiempo sin protesta. Y además, cuando se le ocurre al gobierno, a la iglesia, convocar una cosa en el Estadio Olímpico, esta ciudad se paraliza. Así que total. Así es. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar también de otros aspectos de esa posibilidad de que la gente se empodere y sobre todo las posibilidades de que se construya una gran alianza opositora. Vamos a ver. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Bueno, Laya, entonces vamos a ver. Es un escenario interesante. Yo creo que está rico para el análisis y rico para la posibilidad de que se puedan hacer cosas y para hasta ejercitar la creatividad de ¿Verdad que los sí? actores políticos, ¿verdad? Pero tienen que hacer su tarea. Así es. ¿Tú piensas que se podría pactar, construir una gran alianza que ponga en jaque a la alianza que dirige el PLD? Bueno, los niveles de radicalización que ha asumido la presidencia de la República con respecto a sus aspiraciones, o sea, es o presidente o que se entre el mar, está llevando a que personas de la oposición que han tenido dificultades para sentarse a conversar con otros actores, pues se cedan y comiencen a conversar. Porque es un tema ya incluso de sobrevivencia política. Aquí, a partir de la nueva ley, esta nueva ley de partidos perjudica a los partidos minoritarios. Y en ese caso, la reserva que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno de la mayoría de los senadores abre la posibilidad de llevar como candidatos a una cantidad importante de aspirantes de esos partidos minoritarios que en otra situación no les sería posible ir con una candidatura que sea posible, que tenga la posibilidad de ganar. Yo creo que se abre una posibilidad interesante. Hubo sorpresa con la gran cantidad de reservas que hizo el PRM, pero me parece que esas reservas son para negociar. Si fuera para quedarse dentro del partido ya sería un problema importante, aunque yo me imagino que, por ejemplo, Paliza no se le habrán reservado, aunque... Porque hay algo básico. Sí. Si tú íbamos a negociar en base a qué tú me ofreces y qué yo te ofrezco. Exacto. No es uno con un ofrecimiento y el otro con la mano vacía, porque así no. Sí, lo único que está pasando ahora y que fue lo que pasó en las elecciones pasadas es que si los partidos minoritarios hubiesen sido capaces de aliarse entre ellos Y negociar como bloque. y negociar con el bloque del PRM, hubieran tenido mejor situación, mayor ventaja en esa negociación. Pero lo que ha pasado es que otra vez han negociado de manera individual con el PRM. Fragmentados. Y eso, por tanto, lo hacen desde la debilidad. Y es como a la expectativa de, a ver, ¿con qué me cedes? Y eso, en términos de poder, te quedas en una situación de carácter marginal. Yo creo que es una lección que todavía no se aprende. En algún momento pasará, se formará algún bloque de partidos políticos minoritarios que en base a los criterios que sea, pero que les permita negociar con lo más grande con mayor nivel de efectividad.
Sí. Bueno, hay algo también en todo esto para tratar de hacer pasar la reforma. Se han ofrecido unos caramelitos. Tuviste que toda la instancia de la municipalidad y algo muy irregular, la propia liga, que no debería, pero ¿Y bueno. la liga quién la dirige? Sí, pero bueno, independientemente de eso, como que hay que guardar las apariencias a veces, porque Oh, es una instancia del Estado. eso es lo que te decía, es interesantísimo. O sea, no hay no se están guardando las formas. Completamente. No, Bueno, no, no, entonces no, tuviste no, que no. la liga, las federaciones, la de municipios, la de distritos municipales, la de alcalde, la de vicealcalde, la de directores municipales y la de los vocales, que es como se Lo llaman los interesante, concejales. di que, bueno, como ya van a modificar la constitución, entonces... Dije que es que ellos se enteraron por ahí. Ajá, ajá. Pues eso forma parte, eso no es casualidad, ni bueno, ni vamos a aprovecharnos. Eso es parte de una estrategia Para que se digan que que no es solo para termina Danilo la cosa. de generar Y hay mayor nivel otra de también, legitimidad. que es la que están también endulzando a alguna gente diciéndole, miren, pero caramba, mira, este es el momento de que cambiemos el Consejo de la Magistratura para que el procurador sí. no tenga la vigilancia que tuvo ahora. Más tarde, después del 20. Esa es otra de las cosas que se están proponiendo. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que el PRM ha sido bastante lúcido con esas invitaciones a ampliar la reforma y ha dicho, bueno, en este caso Paliza ha dicho que no, que no procede este no en es el este momento. Este no es el momento. Sin duda, temas como esos son relevantes y son y ameritan ser tratados en algún momento en el marco de una nueva reforma a la Constitución, que definitivamente hay que hacerla. Pero si estamos de acuerdo es que no es el momento. Y no es el momento porque la reelección, no, además de que la reelección, de modificar la Constitución para fines de posibilitar la reelección presidencial en sí misma está generando una gran parálisis, no solamente una parálisis dentro del sistema político dominicano, sino que ha ido generando un mayor nivel de autoritarismo dentro de las instituciones y dentro de la propia cultura política dominicana. Es decir, la gente está a la espera de qué se hace y qué va a hacer Danilo. Así es, todo pasa por la voluntad de Danilo Medina, pero absolutamente todo, aquí está absolutamente todo paralizado, pero no es de ahora. Hace tiempo que este nuevo estilo de gobierno de Danilo Medina, que no es tan nuevo, o sea, aunque Leonel Fernández daba con más espacio, se decía que más bien se desinteresaba de lo que pasaba. En este caso, Danilo tiene un control férreo del gobierno y tiene en sus manos la mayor parte de las decisiones. No es malo que un presidente supervise y que los informes los lea, porque dicen que Leonel ni los leía. Son dos extremos. Es que son dos Pero extremos. de ahí a que para plantar una mata de plátano tenga que estar el presidente, ya creo que ahí es que son dos es extremos. una exageración. Definitivamente, que lo es. Pero de todas formas es un momento interesante. Y la mirada también en este momento está en la oposición, y en los partidos minoritarios, lo que hagan. Pero es que yo tengo preocupación por esos partidos, porque muchos, como tú decías, ya no son tan nuevecitos. Y el tiempo ha pasado. Por ejemplo, la primera vez que Guillermo se presentó, ya hace un tiempito. Sí, ya le ha ido. ¿A cuántas elecciones ha ido Guillermo? Bueno, ¿A 3? fue en el 2000 la primera vez, 2000 o 2004. Ah, caramba. Yo no recuerdo, pero fue por ahí, 2008, Estamos hablando que ha ido alrededor de 2016. 3. Ya, o sea, y entonces no es que se haya presentado, porque se presentaron muchos candidatos muchas veces. Porque él fue primero por el Frente Amplio. Fue candidato por el Frente Amplio. Yo no sé si la primera vez Frente fue, Amplio. bueno, ha estado en varios Sí. que lo han apoyado y esas cosas, pero yo lo que no veo es que al mismo tiempo ese partido, o yo no lo estoy viendo, que haga un ejercicio de quehacer político para crecer. Ellos sí tienen un trabajo, al igual que Opción Democrática, importante en el territorio.
Lo que sucede es Pero yo que siento más a Opción Democrática que Alianza País. lo que pasa es que en el caso de Opción Democrática, tiene unos dirigentes jóvenes Que están incidiendo. que han tenido mayor nivel de Sí, visibilidad. mira este muchacho, José. Claro, pero Guillermo no deja hablar a nadie, salvo el camarada. Ay, que me ¿Y quién, perdone. y quién puede callar a Fidelio? Dime tú. Exactamente, Que excepto tiene tantos Fidelio. años en ese fragor. Y sí, es imposible callar. Aunque Fidelio se ha concentrado en un aspecto que me parece bien, él se ha especializado en el tema medio ambiente desde la Cámara. Ajá. Y esa es su agenda y la atiende y se esfuerza. Bueno, eso está muy bien, o sea, y a su edad o sea, tiene límites Es un importantes. esfuerzo extraordinario que Tiene está límites haciendo. importantes, pero en el caso de Guillermo Moreno, Guillermo además que tiene momentos que se desaparece totalmente de la vida política, o sea, no opina de nada. Bueno, él escribe artículos a veces y así. Sí, pero ¿quién lee los periódicos en estos días? O sea, en términos, el porcentaje de la población No, que se masivo, entera. no es un medio ya masivo. ¿No? Él fija posiciones muy poco y uno no tiene muy claro tampoco por dónde viene la corriente de pensamiento de Guillermo. Por un momento, él ha evitado posicionarse o fijar posición sobre determinados temas. Y ha sido en momentos no electorales. Tú dirás, bueno, yo no me voy a meter en problemas con la iglesia cuando yo estoy buscando votos, pero ya pasa el momento electoral y tampoco fija posición sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los derechos, qué sé yo, derechos sexuales, el tema de los migrantes. Y pareciera por momentos que él pudiera estar mucho más cerca en términos de pensamiento de los sectores conservadores. Ahí hay el tema del nacionalismo, ese nacionalismo donde la soberanía, se hace más énfasis en soberanía nacional que en la soberanía popular, esas ideas que en cambio Minú y Opción Democrática vienen planteando unas ideas más liberales, pero liberales no tanto desde el aspecto económico, sino desde el aspecto social y cultural. Sí, no, perfecto, sí, no. Igual que Max Puy, también en Alianza. Exacto. No ha sido valiente planteando su punto de vista sin temor a esos sectores. Qué interesante que esta coyuntura, a propósito que tú lo mencionaste ahorita, ha hecho que gente muy diversa coincida. Yo vi ahí, por ejemplo, un grupo de uno de los colectivos LGTB firmando el libro y apoyando a quienes están en contra de la reforma. Digo, yo no sé cómo se sentirá el amigo Fidel Lorenzo, que también está ahí, porque ellos no quieren saber de esa gente, los evangélicos, pero ahí están todos juntos. Así es, así es. Estas son de las cosas interesantes. Igual que los ultranacionalistas que hay cuando aparecieron dos muchachos haitianos. Yo no sé si ellos están nacionalizados o no, pero el caso es que hasta habló uno y firmó. Bueno, pues eso es lo interesante de la política y de esa lógica adversarial. El conflicto es inherente a la política, pero el conflicto, así mismo como es importante el conflicto, también es importante la construcción de alianzas. Son como esos dos elementos que gravitan en el quehacer político y donde nos acercamos y nos alejamos por momentos. Hay temas que nos acercan y temas que nos alejan. Pero es importante entender que hay que cohabitar. Que hay gente que no entiende, que si el otro está en una posición o tiene un concepto que tú no estás a favor, crees que hay que borrarlo y eliminarlo. Por ejemplo, hay gente que ve como un crimen de lesa humanidad que Leonel y Leonel Fernández y Luis Abinader estén juntos en un escenario. Bueno, son parte de un mismo sistema político. Y lo más normal es que coincidan en algunos temas, aunque en otros sean adversarios. Entonces yo creo que es parte de la lógica política de un escenario democrático. Solo un escenario dictatorial hace que las diferencias sean irreconciliables. Yo creo que es un momento más bien de, bueno, esto es lo que nos acerca, pues trabajemos en eso. Y lo que no, pues cada quien para su casa. Vamos a ver, qué bueno que hayas venido, Laya, muchas gracias. Posiblemente cuando este espacio se acabe de transmitir, comiencen ciertos movimientos en el Congreso hoy viernes. Vamos a ver qué pasa. Te volveremos a invitar pronto. Yo creo que habrá mucho de qué hablar. Ay, sí. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, también, y no se vayan, que hay más en Acento TV.